Bueno, gente, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos miércoles 29 de abril del 2026 en esta conversación, un espacio para hablar un poco, para reflexionar un poco acerca de las crisis financieras y la relación, lo estoy leyendo tal cual para que quede grabado adecuadamente, crisis financiera y relación con el dinero desde las constelaciones familiares. Entonces vamos a hablar precisamente de dinero, pero también específicamente del escenario de crisis, y ya voy a entrar a hablar qué es esto. Y un poco, siempre me gusta como dejar en claro desde qué lugar vamos a mirar. En lo personal, bueno, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta y además a mí se me olvida, como conozco muchas de estas caritas que veo acá en las imágenes de perfil, pues no, a veces se me olvida presentarme. Vamos a ver, voy a ir por lo primero, tal vez un detallito importante. Quienes están por acá pueden dejar sus preguntas en el chat en cualquier momento del espacio y más adelantito vamos a conversar tal vez unos 30 minutos, 40 minutos por ahí. Más adelantito tal vez igualmente pueden, si quisieran, levantar la manita y participar. Súper bienvenidos, me lo hacen saber, levantan la manita digital que tienen abajo a través de las reacciones, en donde dice el cintillo abajo del Zoom, ¿verdad? Levantar la mano. Y con muchísimo gusto les hago la habilitación del micrófono. Antes no lo hacía, pero bueno, pasaron cosas que me enseñaron a que es mejor esto para, en primer lugar, porque a veces de forma, vamos a decirlo así, accidental, activamos cámara o activamos micrófono. Entonces, para que evitar esos pequeños accidentes y también para poder hacer una grabación fluida y que si ustedes después quieren regresar sobre esta conversación, pues también que puedan hacerlo y que sea del máximo provecho posible, ¿ok? Entonces, básicamente van a tener ese espacio si quieren. Posteriormente, la grabación también va a quedar disponible en el canal de YouTube de Insaye Costa Rica y ahí va a poderse precisamente observar de nuevo toda este compartir del día de hoy. Entonces, lo primero que quiero hacer por aclaración, ¿verdad? Es decir desde dónde voy a compartirles a ustedes esta información del día de hoy. Eh, Sé que muchas de repente conocerán de mi trabajo desde la parte transgeneracional, sistémica y demás, pero esto no tiene por qué ser de conocimiento para toda la gente que vaya a llegar a esta información, entonces voy a aclararlo. Vamos a ver, podríamos hablar acerca de la relación con el dinero, las finanzas y esta parte llamada crisis financiera desde muchas aristas. Una de esas podría ser, bueno, imagínense que mi formación profesional soy administradora, entonces alguien desde esta disciplina podría hablarles a ustedes de finanzas personales, de presupuesto, de no sé qué. Desde la mirada de la psicología entrarían a observarse en otras cosas, desde la mirada de la sociología entrarían a observarse otras cosas relacionadas incluso también al tema del núcleo familiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo mismo también, por ejemplo, incluso desde la economía. O sea, cada una de las disciplinas, pensemos que es una forma tipo un prisma a través del cual se puede observar una realidad desde diferentes facetas. El día de hoy les voy a hablar desde constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares y qué es el transgeneracional? Es una disciplina, en realidad es todo un área profesional que trata de entender cómo nos alcanza el trauma familiar a través de la herencia genética que tiene que ver, el otro día mencionaba, yo tengo canitas, bastantes canitas, tengo 45 años y de dónde viene tal vez que una mujer tenga tantas canitas a esta edad, tal vez alguien diría, es súper normal, pero bueno, muchas mujeres de mi edad tal vez no tienen tantas canitas. Esto es un rasgo de mi familia paterna, por ponerles un ejemplo. Entonces, todas las personas tenemos rasgos que son visibles. Eso se llama fenotípico, ¿verdad? O un rasgo fenotípico, es decir, es un rasgo que se observa en nuestra fisiología y que claramente nos habla de una herencia familiar, nos habla de un parecido hacia una rama ya sea paterna o ya sea materna, ¿ok? Entonces, el transgeneracional, cuando hablamos de esto, hablamos que no solamente heredamos aspectos relacionados a nuestro físico, sino también aspectos relacionados a nuestro comportamiento,
aspectos relacionados a nuestra forma de ver la vida, que tiene que ver sobre cómo nuestra gente de referencia, y por gente entendemos que es la familia, logró sobrevivir. Es un tema de darwinismo súper básico, realmente pues lograron salir avantes los ancestros y ancestras que a través de las diferentes situaciones de demanda, llamémoslo momentos cruciales, utilizaron recursos que tenían a mano para esto, sobrevivir. Y a partir de ahí, cuando nacemos, aunque parece que somos súper inocentes y que no sabemos nada, en realidad cognitivamente tal vez no sabemos leer, escribir, sumar o restar, pero esencialmente llevamos ya un bagaje de información que nos permitiría la sobrevivencia. Ese bagaje de información incluye memoria de trauma, trauma que no fue vivido de forma directa por nosotros. Entonces, esta información que está en nuestro ADN y que si alguien curioso quiere investigar, puede buscar epigenética, así sin H, epigenética, o también epigenética comportamental, que lo que hace justamente es un área de la genética como ciencia, como disciplina, que estudia justamente cómo se heredan los traumas. Entonces, las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica de acompañamiento que tiene una lógica de funcionar y de interpretar la realidad. Es un paradigma. Así como está el paradigma científico, estamos en este otro paradigma. Hice todo este preámbulo para que estemos claros, porque es información que tal vez para muchos vaya a ser nueva. Entonces, voy a también hacer un encuadre general. ¿Qué significan las crisis? Hace algún tiempo hice una charla que era sobre las noches oscuras del alma. Las noches oscuras del alma, este término que se ve mucho en el mundo más holístico y más espiritual, ¿verdad? O sea, más desde este mundo un poco más holístico, más alternativo. Estamos hablando que son momentos en la vida, literal, en donde hay una parte, a veces puntual, de un área de nuestra vida, o a veces cubre muchas áreas, en donde se nos invita a una transformación completa, a una renovación. Y esta transformación, esta metamorfosis, si se quiere, ¿verdad? Esta transición de, diríamos, gusanito a mariposa, ¿verdad? Viene precisamente dado porque nuestro punto de conciencia está en un momento de evolución. Entonces, en esta encarnación, o sea, estar en un cuerpo humano, nos significa una serie de desafíos para ir transitando un espacio. Es muy interesante, ¿saben? Porque al final todo apunta a dos esenciales cosas. La primera, el reconocer que nunca hemos estado separados, ni ustedes ni yo, y ya les cuento por qué estoy hablando de este tema el día de hoy. Nunca estamos separados. Y por otro lado, ¿verdad? Que esencialmente esto implica esta transformación o este caminar a permitirnos estar en el todo uno. Y yo sé que esto puede sonar súper loco para alguna gente, tal vez para algunos no, pero bueno, es este estado de unidad. Esa es una de las cosas esenciales, el reconocer la no separación. Y la otra cuestión tiene que ver con la rendición a lo que es. La rendición a lo que es literal estar en un estado, vamos a decirlo así, de iluminación en donde estás en el momento presente. Y si bien es cierto, tal vez yo quisiera que este mensaje le llegase a una infinidad de personas. Lo cierto es que ustedes, quienes están aquí en línea o quienes van a ver esto en diferido, son las personas correctas y perfectas que van a elegir esto. De repente, esta información, de repente conectar con esta energía, porque al final todo es frecuencia. Entonces, volviéndonos al tema de las crisis. Las crisis son momentos,
de transición. Eso es lo primero que hay que entender. Una crisis es un momento de transición. Ahora, lo que pasa es que cuando las estamos transitando, normalmente nuestra mente, que mete muchísimo ruido, percibe como que, como que si fuera como si se estuviera acabando el mundo, como si no existiera nada más o no fuese a existir nada más. En esto el budismo es bastante sabio y nos habla, o sea, precisamente de uno de sus principios de la impermanencia. Nada es permanente, nada es permanente, todo está en constante transformación. Esto es bien interesante porque se nos olvida. O sea, nosotros llegamos, encarnamos en este cuerpo, nacemos, no recordamos que venimos, ni nos acordamos que elegimos a nuestros papás, que elegimos la familia en la que estamos encarnando, y elegimos las memorias de trauma que ellos nos facilitaron, los padres nos facilitaron esas memorias de trauma. ¿Todo para qué? Para hacer este trabajito en esta vida de esas dos cosas que les mencionaba. ¿Cuáles dos? Volver otra vez a un sentir de unidad. Y por otro lado, también estar en rendición a la vida, dejar de estar en resistencia a que la vida sea tal y como es. ¿Ok? Entonces, esos momentos de crisis, como les digo, he encontrado, y esto es lo que me llama a mí un poco en este sentir también de unidad, hace algún tiempo para acá, algunas semanas particularmente, algunos meses y tal vez un poco más en las últimas semanas, he estado encontrándome consultantes, o personas más bien, consultantes y personas en general, que de repente están transitando una crisis financiera. ¿Ok? Porque vean cómo opera el espíritu realmente. Nosotros elegimos venir a transitar esta desidentificación de todo eso que hemos creído que éramos. O sea, claramente, yo en algún momento de mi vida, tal y como les comenté, estudié administración, saqué 2 maestrías, trabajaba en una empresa, creía que Julia era esta profesional con estas características, con este trabajo, con este marido, con esta, ¿verdad? Con esta posición, incluso social, si se quiere, ¿ok? Hasta que llega una crisis. Las crisis para nuestra movilización hacia este estado de mayor conciencia, porque a ver, seamos muy honestos también, nosotros no encarnamos específicamente como teledirigidos a venir a tener X cosa, ya sea profesión, dinero o cuestiones a nivel material. Ya les dije, esencialmente, a nivel de esta mirada, pues en qué es lo que estamos, ¿verdad? Estamos en una búsqueda de unidad. Punto esencial, la unidad es clave en la mirada sistémica porque lo que busca precisamente las constelaciones y este abordaje es la reconciliación. Y esto yo sé que se las trae porque muchos podemos tener historias interesantes con nuestras familias, tanto familia de origen, es decir, papá, mamá, hermanos, como familia extensa, abuelos, primos, tíos, etcétera, memorias de trauma compartidos directamente, y puede ser que muchos estén en resistencia respecto a eso. Tema para otra conversación. Pero bueno, puede que nuestra noche oscura del alma venga por un tema familiar. Puede que nuestra noche oscura del alma venga por una ruptura de pareja, por ejemplo, en donde yo había planificado, pensado, sentido una conexión única, una conexión especial, ya lo diría el curso de milagros, toda relación especial está destinada a crear y a generar sufrimiento. Pero bueno, puede ser que sea esta, puede ser que mi relación especial haya sido con una empresa, con un trabajo determinado, y entonces me despiden y esa es mi noche oscura del alma. ¿Quién soy yo si ya no estoy en ese trabajo? ¿Quién soy yo si ya no estoy con esa pareja? ¿Quién soy yo si ya no tengo el sostén o vamos a decirlo así, el equilibrio financiero entre el personaje que he creado y el ingreso que había determinado como requerido para sostener ese personaje? ¿Ok? Entonces, como que las noches oscuras del alma a veces nos vienen teñidas con la parte financiera, porque la parte financiera, de una u otra manera,
toca diferentes dimensiones de nuestra vida, ¿saben? Y también relacionales, por cierto. Entonces, me he venido topando algunas personas, volviendo a ese hilo de la conversación, que están viviendo esas noches oscuras del alma a través de crisis financieras, crisis que les replantean todo, les replantean esto, el trabajo que tienen, les replantean que tienen, que tuvieron, quieren tener, les replantean la relación de pareja, si es sostenible, el equilibrio entre el dar y el tomar en la relación de pareja, que eso es muy tema también de constelaciones, es una cuestión central, el equilibrio en esta relación, cuánto damos y cuánto tomamos, no recibimos, tomamos de la pareja, em, nos replantea realmente absolutamente todos los escenarios, ¿ok? Entonces, tenemos claridad ya de que es una crisis financiera, cómo se ancla en la noche oscura del alma, qué tiene que ver o cómo se relaciona y particularmente para qué está. Lo primero que hay que entender es que desde esta mirada holística alternativa de corte que integra la espiritualidad, no estamos hablando de religión, por supuesto, estamos hablando de espiritualidad, es decir, cómo yo conecto con algo que va más allá de mí, que de repente es más grande, podríamos hablar de matriz divina, Dios, universo, como quieran llamarle, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de esa otra parte, los matices de cómo cada quien elija relacionarse con esa parte son muy personales y hay totalmente libertad de diferentes lógicas de práctica. Hay personas que se sienten muy en esta conexión a través de cierto tipo de ritos, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, desde esta mirada, a ver, la crisis financiera nos viene a ser un parteaguas y creo que uno de los grandes temas que hay en un inicio, ¿saben? Tiene que ver con que no nos damos cuenta, pero las personas tendemos a, ok, estos son mis ingresos, estos mis gastos, mi crisis surge porque mis ingresos ya no logran sostener mis gastos por la razón que sea, porque gasté de más, porque tenía conocido casos, tenía un crédito en dólares, el dólar sube, el dólar baja, pero gano en colones, entonces eso totalmente afecta mi orden financiero, porque un hermano, una hermana, alguien de la familia me pidió que le fiara y resulta que ahora yo iba a adquirir una casa y no la puedo adquirir porque está comprometido mi ingreso. O sea, muchas cosas pueden pasar en ese matiz de desequilibrio entre la energía del dinero recibida, que ya vamos a entrar a hablar cómo se representa o qué representa justamente esa energía del dinero en la mirada de constelaciones, y los gastos que tengo o que quiero tener, ¿verdad? Normalmente cuando ya estamos en crisis no es de que quiero tener más gastos, sino más bien es cómo sostengo el nivel de consumo o el nivel de vida al que estoy acostumbrada, acostumbrada, ¿ok? Y la crisis surge, el desbalance, el desequilibrio. Entonces, nada más les cuento, cuña aparte, yo también trabajo con otras herramientas, de ellas Access Consciousness específicamente, que crean facilidad para todas estas cosas. Voy a hacer también un live desde este tema de la parte de dinero en la mirada de Access, porque hacerlo hoy era larguísimo. Entonces elegí hacerlos por separado, entonces nada más les cuento. Puedan seguir la cuenta Conciencia CR. Ahí probablemente entre mañana y pasado les estoy pasando la invitación para ese otro espacio. Si alguien tiene interés, es otra mirada muy interesante para abordar ese tema. Entonces, volviendo de nuevo a constelaciones y esto, ¿qué pasa, digamos, en este sentido? ¿Para qué se da este evento? Bueno, pues sí, se da para un lugar de desidentificación, para lograr desidentificarnos de un personaje que creamos, que en teoría tenía que tener o este trabajo, o esta relación, o este nivel de ingresos, o este tipo de consumo. ¿Ok? ¿Se va entendiendo hasta acá? Déjenme saber cómo vamos. Sí, no, tal vez, puede ser. Gracias, Pam. Súper. Gracias, Lady. Pura vida, David.
Muchas gracias. Entonces, en este desequilibrio, bueno, primero que todo, lo primero que nos sale la crisis es de un desequilibrio, lo cual es muy transgeneracional, es muy transgeneracional. Desde las miradas de constelaciones familiares, básicamente los grandes caos de nuestra vida devienen de tres, vamos a decirlo así, transgresiones o, digamos, no cumplimiento o violaciones a tres grandes leyes o reglas. Se llaman órdenes del amor. Así fue como Hellinger en su momento, Bert Hellinger fue el, vamos a decirlo así, como que el mayor o sea, el que contribuyó de la forma más determinante a la manera en que entendemos las constelaciones en la actualidad. Las constelaciones no surgen con él, realmente estuvieron desde antes, él las conoció, pero hizo una enorme aportación y, ¿verdad? Y esto, o sea, realmente la forma que las practicamos ahora son muy en la línea de cómo él nos legó justamente esa conciencia y ese conocimiento, pero no fue, digamos, el canalizador original. Tal vez esa es la aclaración que me gusta siempre hacer. Ah, la gente habla de que él es el padre de las constelaciones, tal vez tal y como las conocemos podría ser esa en la última aclaración para señalar, pero bueno, Bert Hellinger hablaba justamente de tres órdenes, tres leyes que deben de cumplirse en todas las dinámicas, en general sociales, incluso las organizacionales también, pero particularmente de aplicación a nivel familiar. ¿Cuáles eran estos tres órdenes? El orden de pertenencia, todo tiene derecho a pertenecer, ¿ok? Empezando por los miembros del sistema, y esto es irrefutable e independiente de la condición moral de ese miembro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pertenecen al sistema todos aquellos que tienen una conexión especial con él, que es un sistema, es un grupo de personas que les vincula genéticamente esta herencia, lo que llamamos familia. ¿Ok? Entonces, ¿está? Hasta ahí claro, ¿verdad? Orden de pertenencia o ley de pertenencia, estaríamos hablando, todo tiene derecho a pertenecer. Incluso si consideramos nuestra vida como un sistema, todo lo vivido tiene derecho a ser contabilizado en nuestra vida. Tendemos con alguna regularidad a excluir determinados momentos, personas, emociones, situaciones de nuestra existencia. Claramente, las memorias de trauma son memorias en donde el evento que acontece nos sobrepasa nuestra respuesta emocional del momento, nos sentimos avasallados, o sea, nos sentimos esto, ¿verdad? Un poco como si nos, diríamos, como si nos pasara un carro por encima, ¿verdad? Ese es un momento de trauma. El trauma puede ser personal o puede ser familiar. El trauma tiende a ser algo que excluimos de la historia por doloroso, por demandante, por desafiante que haya sido. Entonces, la historia lo que pasa, o lo que, más bien, la vida a lo que nos lleva, es precisamente a reconectar con esas partes nuestras, ya sean emociones, memoria de trauma, etcétera, que hemos excluido de nuestra propia existencia y también en un siguiente nivel, que no es para nada, a veces es realmente uno de los más determinantes, también la integración de toda la memoria vivida a nivel familiar, ¿ok? Ocupamos que todos, ¿saben? Como, se los pongo en este ejemplo, nunca lo he puesto de esta manera, me parece divertido que se me haya ocurrido el día de hoy. Como cuando dicen, vamos a tomar una foto familiar, pero ocupo que salgan todos. ¿Verdad? En estas reuniones familiares, bueno, yo sí las tuve en mi infancia, ¿verdad? Extensas, donde eran 12 hijos, no sé cuántos nietos, y arriar ese poco de gente era una cosa locura. Bueno, más o menos algo así. Tienen que salir todos en la foto. No puede faltar nadie. Entonces, el sistema va a hacer una repetición de las historias hasta que todos salgan en la foto. Es como, ocupamos que todos estén en la foto. Ese sería el orden de pertenencia. El orden de jerarquía es los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegan después.
¿verdad? Por eso es que en constelaciones hablamos en el lenguaje que utilizamos. Decimos, papá y mamá, ustedes son los grandes. O sea, cuando decimos, ustedes son los grandes, o abuelo, abuela, ustedes son los grandes. O sea, es porque reconocemos que nuestro lugar es de descendientes. En constelaciones, que esto es un lenguaje de genealogía incluso, de historia familiar. Cuando hablamos hacia atrás, hablamos de ascendientes, los que nos ascienden, los que están antes de nosotros. Y los que nacemos después somos descendientes. Entonces, yo soy descendiente de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, o sea, de todos ellos yo desciendo, ¿ok? Soy, vamos a decirlo así, soy un derivado de ellos y llevo sus memorias. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 7, chicos y chicas, hasta 7 generaciones. El otro día hablaba una vez haciendo una clase de otro tema, ahora estaba llevando una clase de precisamente disciplina positiva y recuerdo perfectamente que el esposo de una compañera de la certificación trabajaba en zootecnia, es decir, en esta parte de modificación en el tema de ADN de animales, y bueno, trabajaba con animales específicamente, es un ingeniero. Y hablaba justamente, estábamos hablando de esto, y justamente llegó y dijo, ¿sabes qué interesante? Porque nosotros en el laboratorio sabemos que las modificaciones que hacemos en un animal están justamente dadas y van a alcanzar hasta 7 generaciones después. Entonces, ven qué interesante cómo a veces los datos andan así random y uno se los va topando y van validando precisamente esto. Entonces, llevamos memorias de hasta 7 generaciones atrás. Normalmente a uno le pierde el hilo hasta lo que pasó en la vida de los abuelos. Uno no tiene claridad, ¿verdad? Ni cómo se conocieron, ni cómo eran sus vidas antes de conocerse, ni cuáles fueron como sus cosas desafiantes en el nivel vital, ni como pareja, ni a nivel económico, etcétera. Entonces, todas esas memorias, vamos a decir así, vamos a tener apartados. Las formas en que el sistema aprendió a sobrevivir en hambruna, aprendió a sobrevivir en tiempos de guerra, aprendió a sobrevivir en relaciones de pareja, aprendió a sobrevivir en, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí lo interesante es que claramente, por ejemplo, nosotros tenemos ascendientes que conocieron una Costa Rica que pasó por un ciclo de violencia, por ejemplo, en la guerra del 48 y afines ahí para atrás, cosa que nosotros no vivimos directamente, pero eso todavía podría ser. Ahora, como nosotros tenemos un contexto que no requiere que tengamos acceso a esa información, entonces son memorias que no se activan, pero sí se activan otras. Entonces, en este momento, toda la humanidad, ya no estoy hablando solo de Costa Rica, el planeta entero, está haciendo un, perdón, está haciendo un cambio vibracional. Esto igual, esto sí que es cierto que no es nada místico, ni chamánico, ni esotérico, ni nada por el estilo. Esto lo han venido documentándose, el patrón vibracional de la Tierra está aumentando a partir de la radiación solar. ¿Y esto qué significa? Bueno, que muchas cuestiones, esto que sucede a nivel atómico, si se quiere, ¿verdad? O sea, a nivel del microcosmos, pues obviamente tiene una representación en nuestra realidad más macro, en nuestra experiencia, tanto corporal como en la dinámica social que vamos tejiendo como humanidad. Una de esas cosas es la reestructuración de la parte social y de la parte económica. Por eso el tema de que algunas personas estén transitando específicamente transformaciones en su área financiera. ¿Por qué? Porque tal vez estaban ideadas, estaban sostenidas a partir de un viejo engranaje, de una matriz vieja que ya no es sostenible, ¿verdad? Que tal vez estaban, por ejemplo, desde memorias de miedo, de trauma, de carestía, de pobreza y demás. Y es como esta energía es tan densa vibracionalmente hablando. Aquí ustedes pueden buscar, también pueden googlear por ahí el triángulo, no, no es triángulo, es la escala vibracional de las emociones y por ahí un científico bien conocido, no les voy a hacer spoiler,
hizo este estudio y reconoció que las emociones tienen una frecuencia vibratoria. Entonces, hay frecuencias que ya no van, no se puede, o sea, las purgas, las soltás o simple y sencillamente no son más sostenibles. Y ahí es donde viene la crisis. La crisis lo que hace es llegar a enfrentarte, a confrontarte con aquello a lo que has tenido miedos, reservas, has estado huyendo, lo que has estado tratando de evitar. Y para esto nos creamos este pequeño caos, para entonces darnos cuenta de que esto que había hecho tan importante o significativo en mi vida realmente no lo es. Y justo hablaba con varios consultantes el otro día, estábamos compartiendo en un proceso grupal y hablábamos justamente de qué es lo peor. Este es un ejercicio muy, ni siquiera es transgeneracional, pero les puedo decir que ayuda mucho. Em, ¿Cuál es el mayor miedo que tengo en relación a esto? Perder mi casa, perder mi trabajo, perder el carro, ok, pongamos el escenario, ya lo perdiste, ya, suéltalo, ponte de frente ante eso. Porque el asunto es que de estarlo evitando, le vas dando más fuerza, le vas dando más sostén, lo vas haciendo más sólido en tu realidad. Mientras que asumirlo como simplemente lo que es una posibilidad más. No quiere decir que prepárate para ir hacia ese sitio, prepárate para que pierdas la casa, para que pierdas No, no es preparémonos para eso, es encaremos que es una posibilidad, es algo que podría suceder. Y eso lo cambia todo, ¿saben? Porque es como tener mucho, pero mucho, pero mucho miedo de algo y negarse a verlo. Eso no hace más que entre la mente y empieza a crear escenarios fatídicos. ¿Ok? Entonces, por eso este es un buen ejercicio. Yo lo he hecho, por ejemplo, en términos, para mí, cosas de mis noches oscuras del alma han sido justamente el transitar enfermedad y también la pérdida de los perritos que tenía, que para quienes no saben, ya mis dos perritos transicionaron justamente en menos de un año los dos. Yo tenía dos aguatitos rescatados y eran mi adoración. Bueno, creo que de alguna forma siguen siéndolo, ¿verdad? Nada más que ahora sin cuerpo. Y es bien interesante porque te pone de nuevo el escenario. O sea, lo que sea que vos necesites evolucionar, la vida misma te lo va a poner y te lo va a dar. Y bueno, ahí insisto, por dicha, hay herramientas para hacer estas transiciones, estos transicionares, estas movilizaciones de una forma más fluida, más sencilla, más abrazada y menos en resistencia. Ujú. Entonces, ok, ¿qué engloba el tema financiero? Esencialmente, aquí yo sé, me tiré 35 minutos hablándoles de todo un contexto, pero es que sin este encuadre, creo que esta otra información iba a quedar un poco también en el aire. El tema, el dinero, la energía, Hellinger decía, la energía del dinero y la energía de la madre son iguales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la relación con nuestra madre en todos sus niveles, consciente e inconsciente, la forma en que miramos a la madre, así miramos al dinero. ¿Ok? Entonces, estos dos dadores de vida, igual en el canal de YouTube van a encontrarse cualquier cantidad de charlas, no solamente de dinero, sino también de temas asociados a mamá, porque, porque hasta escribí un libro en relación a eso, este, que está en el libro internacional si a alguien le interesa. Pero bueno, la relación con la madre nos habla justamente de un primer escenario en donde todo, absolutamente todo era abundante, el útero. O sea, nosotros no hacíamos órdenes de, señora, por favor, páseme 50 miligramos de calcio porque ocupo hacer huesos hoy, ¿verdad? Nosotros teníamos vía libre, barra libre para todo lo que ocupáramos, todos los micronutrientes y todo lo que era requerido para la constitución de nuestro cuerpo físico, conocimos la abundancia absoluta en el vientre. Ahora, cuando salimos es otra historia. ¿Por qué? Porque mamá también viene de un linaje que tiene formas de entender, de creer, de percibir el dinero, el efectivo, la prosperidad, la abundancia.
Entonces, de una u otra forma, estos primeros años de vida, por eso es que son tan trascendentales, eh, la madre nos marca mucho esta conexión con la abundancia, nos la replantea o nos la reformula muy a la medida de su propio linaje. Y desde ahí, bueno, desde ahí se marca, ¿verdad?, esta conexión con el dinero. ¿Ok? Entonces, lo primero es, si tenemos temas con mamá, hay que revisarlos. Hay que revisarlos, bueno, digo yo, hay sugerencia. Revisar estos temas nos va a permitir tener más claridad en dónde nos estamos resistiendo a algo que tenga que ver con mamá y que eventualmente estemos proyectando hacia la relación que tenemos con el dinero. Ujú. El dinero es una energía, la energía del dinero es una energía muy amplia, no tiene que ver solo con el efectivo, lo incluye, pero no es solamente eso. El hecho de que ustedes estén aprovechando este espacio el día de hoy, esto es energía de dinero, es información que de repente no conocían, ¿verdad? Que no tienen alguien que se las pueda compartir, comentar, y están aquí recibiéndola. ¿Ven cómo es energía de dinero? Es una invitación también. Y así puede ser una invitación a un café, un regalito, mira, te regalo esto, ¿verdad? Alguien que me acerca un té o una persona que me dice, mira, te invito a almorzar, me encantaría que tuviéramos una reunión para ver, además hay un proyecto que me gustaría, o sea, todo eso es energía de dinero. El efectivo, que es el número en la cuenta bancaria, que de hecho es, ahí no empezó el problema, déjenme decirles, ahí es donde el problema se volvió evidente o molesto en un nivel en que elegimos que ahí fuera el punto de atención, ¿ok? Pero bueno, ese no es realmente el problema de fondo. Voy a leer la intervención que tengo por acá. Ajá. Muchas gracias, Walter. Dice, ¿por qué nuestros padres e incluso nuestros abuelos lograron más cosas, más bienes, casa, fincas, a pesar de no ser tan preparados o profesionales o no tener un salario? ¿Será también por el costo de vida ahora es diferente y más oneroso o siempre ha sido oneroso el costo de vida y es la actitud? Creo que lo que acabo de explicar va exactamente en la línea de la respuesta a tu pregunta. Precisamente, si vemos cómo era la relación con los padres de estos ancestros nuestros, de nuestros padres y de nuestros abuelos, cómo era mayoritariamente la relación de ellos con sus padres, por ejemplo. Normalmente lo que tenía esa relación era el respeto. No voy a negar que pueda haber dolor de fondo y que puedan haber sucedido cosas, ¿verdad?, movilizadoras para las personas en este transitar vital. Pero normalmente, ¿saben? Cuando uno se sienta a hablar con una persona mayor sobre sus padres, casi siempre ya han alcanzado, particularmente la gente más grande, ha alcanzado un nivel de sabiduría en donde están en una rendición a la historia que fue, incluyendo la parte dolorosa, y logran honrar y agradecer. Creo que ahí es donde hay una esencial diferencia. Y también abonando a esta misma pregunta que plantea Walter Daniel, está el asunto de qué tanto nosotros nos sentimos en conexión, en conexión y también en gratitud por la vida recibida. Es bien interesante porque ninguno de los presentes tal vez estoy hablando más por mi generación de los 40 o 50, gente que tiene 40, 50 años. Si ustedes lo ven, tenemos una lógica de cómo dimensionamos el rol de los padres en nuestra vida versus la gente tal vez un poco más joven. Es distinto. Y si vemos, por ejemplo, algo crucial, porque además de eso es bien interesante. Resulta que
parte de la conexión con la vida, con el mundo, con el dinero, el éxito y la profesión es la conexión con el padre. Y cuánto de nuestra sociedad ha visto eh, minimizado, cuánto en nuestra sociedad se ha visto minimizado el rol paterno, cuánto en nuestra sociedad se ha visto realmente disminuido, socavado, vamos a decirlo así, como casi puesto como, ¿saben? Es irrelevante la presencia del padre, pues, ¿verdad? Si una mujer quiere, igual puede ser mamá y ni siquiera ocupa conocer a un hombre, solo tener dinero suficiente para pagar su inseminación artificial y comprar el esperma de algún donante. O sea, literal en ese tipo de anulación terminamos anulando la mitad de quienes somos. Y por supuesto, si vamos hacia la vida, en primer lugar, con mucho juicio hacia el masculino y con una negación completa de la conexión hacia nuestro linaje masculino ancestral, pues es muy evidente que no vamos a tener para ese sostén, porque también en el escenario que vos estás mencionando teníamos una cuestión muy clara y era que el hombre era el proveedor a nivel material, porque por supuesto la creación del espacio para que la vida pudiese ser sostenida era femenino y sigue siendo, ¿verdad? Esa capacidad de sostener, o sea, creo que en este momento pareciera ser que los que vivimos una crianza a cuenta de nuestras madres de forma directa es un privilegio. O sea, ahorita la gente realmente, y conozco mujeres hermosísimamente dedicadas a su maternidad, ¿verdad? Y disfrutándola muy plenamente. Mujeres que de hecho han estudiado carreras universitarias costosas y que las han estudiado de verdad hasta con beca y demás. Tengo amigas que han estudiado odontología y que pasaron por ese transitar y luego eligieron dedicarse a la maternidad. Y yo he de decir con mucha sinceridad que en algún momento decía, ¿verdad? Precisamente como, wow, qué elección después de haber dedicado, no sé, 8 años de su vida a sacar una carrera, porque algunas carreras son así de complejas, em, y dedicarse ahora, permitirse desvincularse del ámbito laboral y dedicarse completamente a esta parte vital era como una decisión que yo también hace muchos años atrás me cuestionaba y ahora la entiendo, pero creo que es un entender también que llega con, insisto, con el tiempo y con la experiencia y con ver lo que sucede en la realidad social cuando tenemos uno y otro escenario, ¿verdad? Entonces, no sé, bueno, a mí me parece que por ahí iría un poco como esta compartir. Chicos, más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Quiere abrir micrófono o si quiere escribirla? Igual me dicen para darles la palabra porque ven que ya se nos fueron 45 minutos hablando de esto. Esencialmente, voy a seguir hablando de los órdenes del amor con 5 minutitos más y en tanto termino esto, si alguien tiene alguna consulta, por favor, déjenla por acá. En los órdenes del amor tenemos también, bueno, jerarquía, dijimos, bueno, el inicio, pertenencia, jerarquía y el equilibrio. El equilibrio tiene que ver con qué damos y tomamos. Hay algo aquí muy, muy importante y muy clave y se los voy a decir directamente. No he conocido, no he conocido hasta el día de hoy ninguna persona que dedicándose 100% al cuidado de sus padres sea próspera y adinerada o tenga dinero en abundancia. Estoy diciendo que no hay que cuidar a los padres de alguna manera en su vejez. Estoy diciendo de que no hay que darle ni un 5. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de las personas que literal se desconectan de su propia vida, de su propia abundancia, de su propio futuro por ir al pasado, en donde lo que hay es muerte, porque hacia atrás, hacia el pasado, lo que nos antecede, está destinado, la vida misma ya nos habla de este fluir, está destinado a perecer antes que nosotros. La pareja, el futuro, la abundancia, los proyectos, el dinero, todo está en el presente y hacia adelante. Si yo visualizo que mis padres están atrás porque llegaron antes que mí, volviendo al principio
de jerarquía y me vuelvo a la vida, me devuelvo al pasado, perdón, me estoy desconectando de la vida, me estoy desconectando de este momento en donde aquí y ahora tendría que estar eligiendo, sosteniendo y cultivando aquello que pueda crear expansión en mi vida. Pero si lo que atañe a mi corazón y a mi historia le remuerde la culpa, el resentimiento, el debió haber sido diferente, lo que sea, ¿verdad? Incluso hasta las más buenas intenciones, entre comillas, con eso me devuelvo hacia los padres, chicos, ahí no hay crecimiento económico, no lo hay, ¿ok? Lamento informarles si no lo sabían o si no se habían dado cuenta, porque probablemente sí se lo sabían. Alguien dice, personalmente al momento de tener dinero lo más recomendable es invertirlo o no, en algo pequeño pero seguro para que el dinero siga fluyendo o me podría, qué lindo, muchas gracias por pedirme la opinión. En efecto, la energía del dinero le gusta fluir, la energía del dinero no le gusta estar estancada. Esto ya no es del transgeneracional y creo que te va a gustar mucho la conversación desde herramientas de Access porque en efecto, ahí es donde yo te puedo decir en realidad, sí, el dinero le gusta crear cosas, le gusta multiplicarse, le gusta ser bienvenido. Y despacharlo en decir, como en ponerlo en esta intención, en algo en donde vos sabes que puede crecer y que puede expandirse, por supuesto que va a ser algo que permite ese fluir. En efecto, estancar el dinero tampoco funciona. Y ya tenemos N cantidad de historias de gente para empezar, por ejemplo, mi papá, mi papá falleció ya hace 5 años atrás y mi papá fue de esos hombres, 5 o 6 años cumple de esos hombres que hacían, ¿cómo se llaman? Guardaban dinero en la casa. Y hubo un incendio y se quemó, chiquillos, como imagínense, o sea, estamos hablando de hace más o menos unos casi 40, no, como 35 años atrás y se quemaron como 4 o 5 millones de colones. Entendemos esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que justamente el dinero busca ese fluir también. La historia ancestral también nos puede hablar de pérdidas como quiebras, bancarrotas, estafas y demás, en donde entramos en este bucle, en este ciclo repetitivo. Entonces, aquí también es muy importante o de mucho valor a mi entender y digamos a mi experiencia también el constelarlo, el tener una sesión de constelaciones para poder observar qué es esto que de repente, para el planteamiento desde la mirada transgeneracional y sistémica, después de que un evento se presenta 2 veces de la misma manera, es sistémico, es decir, estamos en la repetición de una memoria de trauma familiar. No es nuestra, está en nuestro ADN y de alguna manera algo quedó excluido de esa situación, algo o alguien quedó excluido de esa situación, que yo la revivo para ahorita darle la oportunidad de ser integrada a la foto familiar de las que le hablaba. Entonces, 2 o más ocasiones en que un evento se haya presentado de una misma manera, cascabel es algo relacionado al linaje, es algo relacionado al sistema que está tratando de ser resuelto a través de tu vida. Y lastimosamente, o tal vez no es lastimoso, ¿verdad? Simplemente para la conciencia de todos, no se resuelve ni con darnos cuenta ni con fuerza de voluntad, porque el trauma no está en nuestro campo de información, está en el campo de información familiar. ¿Saben? O sea, ustedes vieron, por ejemplo, nosotros esencialmente somos un campo de energía e información. Deepak Chopra, ¿verdad? Que es un médico endocrino hindú que me imagino más de uno habrá de tener bien ubicado, ¿verdad? Es un referente a nivel internacional en este tipo de temas y hombre de ciencia además, ¿verdad? Deepak habla, bueno, a nivel atómico en realidad el átomo es más que todo espacio vacío, es 99.9999 espacio vacío, entonces somos espacio vacío. Hay una lógica en la encarnación de estos cuerpos que nos hace creer mucho en la solidez, pero no somos sólidos, ¿verdad? Somos un campo de energía e información a nivel atómico, que aquí es donde entra el tema de la divinidad, si se quiere, y con esto voy a ir cerrando, porque ya me requete pasé del tiempo que usualmente tomo para esto. Pero bueno, entonces, a nivel, vamos a ver.
¿Qué es lo que hace que estos átomos logren estructurarse en moléculas, luego en tejidos especializados, para que luego conformen órganos, para que luego además esos órganos funcionen bien dentro de todo un cuerpo y den esta apariencia? Eso es lo que diríamos es la divinidad o el espíritu, pero bueno, no entrando ahí, ¿verdad? Deepak Chopra lo que hablaba es, somos un campo de energía e información. Ese es nuestro primer campo. En este campo además está la memoria de trauma propia y personal, pero también este campo de información a través de estos cuerpos que tienen carbono y otras cositas más de nuestro linaje pertenecen a un campo de energía particular del sistema. En ese campo también hay memoria de trauma. Y esa memoria de trauma es la que se está reflejando a través de los eventos repetitivos a los que les estaba haciendo mención. Así que, gente, de nuevo, tal vez estas cuestiones que les estoy compartiendo hoy, sé que algunos ya me las han escuchado en algún otro momento, algunas de estas, otras creo que por primera vez las menciono, y bueno, nada más, y con esto cierro, dice. Y otra pregunta, ¿qué tan verdad es que la escuela crea gente directa para trabajar en lo que te dediques toda tu vida y no no progresar personalmente en tus proyectos? Sí, responde justamente bueno, vos ya lo definiste, en realidad ya te diste la respuesta, creo que ya lo sabías, a veces lo que ocupamos es escribirlo para darnos cuenta, pero yo sé que ya vos sabías de que esto que estás indicando acá es tal cual, ¿verdad? Nuestra búsqueda real de quiénes somos, de cuál es nuestra labor aquí, de para qué estamos eligiendo transitar esto, es una búsqueda que nos toma toda la vida, para lo cual nos tenemos que reconciliar incluso con nuestro origen, que ahí es donde entra toda esta mirada transgeneracional, sistémica y demás. Y bueno, y que espero que esta información del día de hoy también pueda abonar a sus caminos, abonar a sus conciencias. Y nada, chicos, de verdad encantadísima de haber hablado con ustedes hoy. Por favor, déjenme saber ahí cualquier cosa en cuanto ya suba el video. Voy a ponerles igualmente los espacios en donde se dieron cuenta de esta charla. Les voy a hacer llegar también el enlace del video por si gustan también suscribirse al canal y de repente por ahí también darse cuenta cuando hay más información por acá fluyendo en estas redes. Les deseo una espléndida noche, buen descanso y una feliz semana. Que estén todos, todas muy bien.